Hola a todos, muchas gracias de antemano por aceptar la invitación a esta conferencia web y bueno, esperemos de que sea muy importante para ustedes esta información que le vamos a brindar. La idea es, bueno, empezando este año, brindarles todas las herramientas, estar realizando capacitaciones o conferencias de este tipo, donde podamos irles dando más detalles que les sirva, mucha más información, mucha más capacitación que les sirva a ustedes en el trabajo que realizan en la representación de nuestras soluciones. En el día de hoy el turno es precisamente para la solución Sophos XG Fiber. Vamos a estar hablando un poco más al detalle de toda la parte de administración, todo lo que esta solución puede brindarle a sus clientes, todo el beneficio que ustedes pueden sacarle ofreciéndole una excelente seguridad a sus clientes y una seguridad que se establece de forma fácil. Bien, para empezar a entrar en detalle sobre Sophos XG Fiber, vamos a pronto ir un poco al inicio, a los comienzos de esta solución. Ustedes recordarán en algún momento, algunos meses atrás, que se habló de proyectos como Copérnico y Galileo. Estos proyectos dieron como origen esta solución de Sophos XG Fiber. Esta solución integra lo mejor de Sophos con lo mejor de Cyber, las tecnologías UTM utilizadas tradicionalmente por Sophos y al igual que por Cyber. Entonces, dentro de las principales características que podemos encontrar de cada una de estas soluciones que ha sido incorporada a Sophos XG Fiber, tenemos, por ejemplo, la parte wireless, la parte de red, WAF, ATPs, también la parte de cifrado, como que se conoce ahí como SPX. Por ejemplo, si hablamos de la parte de Cyberroom, todo lo que es la parte de capa 8, la seguridad basada en la identidad del usuario, la optimización con la tecnología Fastpacks en cuanto a la optimización en todo el tráfico, todo lo que tiene que ver con paquetes, la parte de autenticación, prevención de intrusión, la parte de reportes que viene incluida dentro de la solución para tener una gestión de la red mucho más efectiva. Entonces, estos son algunos servicios que vienen incluidos en Sophos XG Fiber que ya vamos a estar viendo de forma directa y en vivo, para que ustedes, bueno, tengan como una idea inicial de todo lo que le podemos ofrecer. Vamos aquí a pasar ya directamente a toda la parte de demostración en vivo de la solución de Sophos XG Fiber. Entonces, esta es la entrada a la administración. Es una consola web donde incluso podemos elegir el idioma de nuestra preferencia, si lo queremos de pronto tener en inglés, en español o en el idioma en que nosotros deseemos. Aquí, un usuario válido, en este caso voy a utilizar el usuario administrador que viene por defecto para ver todas las funciones que tenemos disponibles. Entonces, lo primero que encontramos aquí, digamos, al lado izquierdo, las opciones que tenemos es una barra de herramientas o una barra de menú donde hay opciones como por ejemplo el centro de control de seguridad de redes, la parte de informes, políticas, la parte de protección, también la parte de sistema y por último lo que son los objetos. Vamos a estar viendo cada una de estas opciones mucho más al detalle. Bueno, aquí tenemos el acceso rápido a cada una de estas opciones. Lo que queremos resaltar inicialmente en cuanto a la administración, a esta consola de administración de Sophos XG Fiber, es que es una consola muy amigable, fácil de utilizar y muy intuitiva. Realmente nos ofrece la posibilidad de establecer seguridad de forma fácil, porque es que el establecer seguridad no tiene que ser difícil. Y eso es algo que tiene muy presente Sophos en cada una de sus soluciones y lo refleja Sophos XG Fiber, donde nosotros podemos hacer una administración, un establecimiento de seguridad de forma muy sencilla. Para facilitar esa administración, Sophos en esta consola de administración ha incluido cosas muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, la parte de los menús inteligentes que podemos ofrecer. ¿A qué hacemos referencia? Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a la parte de protección y queremos ir a protección web y establecer, no sé, una política de filtrado web, entramos y le damos clic, ¿verdad? Entonces, si de pronto quiero recordar por dónde fue que entré aquí en la parte de protección, yo simplemente le doy clic y nos damos cuenta que él deja marcado la última opción a la que nosotros entramos. Ya sea al igual, si yo me voy para otra opción, vamos aquí a la parte de sistema, no sé, servicios del sistema, y luego nos vamos a la parte de inalámbrico. Entonces,
nos damos cuenta que igual nos deja marcado la última opción que entramos en la parte de sistemas, y puedo recordar también ahorita que entré en la parte de protección, la última opción en la que entré. Entonces, por cada una de las opciones que vemos aquí en este menú, nos va a recordar la última opción a la que nosotros ingresamos. Entonces, es una facilidad ahí que nos da en la parte de administración. Otro punto que nos facilita la administración, y muchas veces no queremos enredarnos pronto con que ya qué opción voy a entrar, cuántos clics tengo que dar, tengo que dar 10 clics para poder configurar una política. No, con Sophos eso se acabó. Máximo lo que nosotros tenemos que dar para configurar algún servicio, alguna política en Sophos XG Fiber son 3 clics. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer políticas de tráfico, aquí simplemente entramos a la parte de políticas, le damos a añadir nueva regla y decimos, vamos a establecer una regla de usuario o de una regla de red. O si, por ejemplo, queremos configurar, por ejemplo, la parte de autenticación, aquí, servidor de autenticación, entonces se dan cuenta que yo di 1, 2, 3 clics. Entonces, esa es una facilidad en la parte de administración. Con máximo 3 clics voy a poder entrar a configurar cualquiera de las opciones que Sophos XG Fiber tiene disponible. Y bueno, por último, algo que podemos resaltar es eso, o resaltar nuevamente, es que es una consola amigable, muy intuitiva, digamos que visualmente no está sobrecargada, es muy ligera, lo cual es muy agradable para la vista o el ojo humano, y facilita mucho a los administradores eso, que realmente puedan establecer seguridad de forma fácil, que tengan a la mano todo lo que necesitan y de pronto incluso no tengan que recurrir a ustedes para que los ayuden a hacer una configuración o incluso a nosotros, sino de que ellos, por lo intuitivo que es, poderlo hacer de forma rápida. Otra parte muy importante es saber, o sea, cada opción que tiene, cada servicio que podemos configurar, qué podemos hacer en cada uno de ellos. Entonces, pueden notar, nos vamos aquí a cualquiera de estas opciones. Aquí, en la parte derecha, va cambiando la reseña o la leyenda que vemos aquí. ¿Por qué? Porque nos explica para cada una de esas funciones qué podemos hacer, qué hace esa función y qué podemos aplicar cuando la configuramos y qué podemos aplicar en ella, ya sea crear, eliminar, agregar. Bueno, entonces nos da ahí como una reseña rápida de lo que podemos hacer en cada una de esas funciones. Seguramente están pensando que es muy agradable y realmente sí, es muy fácil y muy intuitivo para hacerlo. Lo que se busca es eso, que los clientes se dediquen a la producción de su negocio y el establecer seguridad sea muy fácil. Bien, entonces ahora vamos a ver de forma ya un poco más profunda qué nos ofrece cada una de estas opciones que tenemos en la barra de herramientas. La primera, y que para los administradores es muy esencial porque le da una vista rápida de todo lo que está pasando en su red, de cómo está la salud del dispositivo de Sophos XG Fiber, es esta, el Centro de Control de Seguridad de Redes. El objetivo de esta opción es precisamente eso, que el administrador simplemente con entrar, cuando él se autentica, lo primero que le muestra es este centro de control de seguridad de redes. Entonces la idea es eso, que apenas él ingrese, tenga información rápida de todo lo que está pasando en su red. Entre ellos, por ejemplo, la parte del sistema, es decir, cómo está la salud de las conexiones o del uso de CPU y memoria de Sophos XG Fiber, todo lo relacionado con el tráfico de la red y también algo novedoso es esta parte también de la salud en cuanto a los usuarios y dispositivos de la red. Adicional, también podemos ver toda la parte de las políticas que están activas, que se están aplicando. Si hemos preconfigurado informes, hemos generado informes, aquí podemos acceder a ellos de forma rápida y tener también alertas o mensajes de un solo vistazo, donde se nos puede alertar, por ejemplo, si no hemos cambiado la contraseña, si los certificados han vencido, o ya cosas mucho más profundas en cuanto a las amenazas o detecciones que se van realizando. Si el administrador quiere ver un poco más de detalle de la información que aquí se está mostrando en el Centro de Control de Seguridad de Redes, podemos darle clic a cualquiera de estas opciones y nos va a llevar a un poco más de detalle en cuanto a la información que estamos viendo. Por ejemplo, primero nos muestra la parte de System,
donde podemos ver como el performance o el promedio de carga que se está teniendo en el dispositivo, cómo están las conexiones de los ISP, si tenemos conexiones VPN establecidas, entonces podemos ver el estado de cada una de ellas, el uso de CPU y de memoria que se está generando en el dispositivo. También, por ejemplo, el ancho de banda, la carga que se está estableciendo a los canales ISP, las sesiones simultáneas que tenemos, y bueno, aquí podemos configurar el periodo en que queremos verlo. Hay otro tipo de información que nos muestra en cuanto a esta opción, que es novedosa, incluso no lo van a encontrar en ninguna otra solución de seguridad que exista en el mercado. Esta Heartbeat, digamos, lo que nos ofrece es una seguridad sincronizada, que podamos ver de forma general qué está pasando en la seguridad que estamos estableciendo en toda la red. Entonces aquí nos muestra la salud o el estado en que se encuentra en cada uno de los dispositivos, digamos, donde tenemos Sophos Cloud instalado, o sea, la solución antivirus de Sophos. Entonces podemos ver si el dispositivo se encuentra bien, si de pronto está un poco comprometido o digamos está totalmente crítico. Y aparte de eso, dentro de Sophos XG Fiber, poder establecer qué queremos hacer con él, ya sea bloquearle el acceso a alguna zona específica, de pronto que no tenga acceso a los servidores hasta que no se solucione el problema de seguridad que tiene o no tenga navegación hacia Internet. También algo que, bueno, las empresas están sufriendo mucho hoy son con los APT, este tipo de amenazas. Entonces, Sophos trae también un servicio que nos permite hacer un análisis exhaustivo de la red para prevenir cualquier tipo de infección o de ataque que tengamos con este tipo de amenazas. Y aquí nos va a mostrar información rápida que se va detectando en la red. Hay otra serie de dispositivos que podemos asociar a Cyber, se conocen con las siglas RED, donde lo que nos permiten es establecer seguridad en esas sedes que tienen de pronto nuestros clientes. Normalmente tienen una sede principal y tienen algunas otras sedes pequeñas o medianas donde podemos establecer seguridad de forma muy rápida, porque simplemente es llevar el dispositivo, conectarlo a la red, que se sincronice con Sophos XG Fiber que está en la sede central o en la sede principal y listo, queda asociado, nos crea ahí un canal donde podemos transmitir información de una sede a otra o incluso podemos ir más allá, podemos decirle o forzar a que todo el tráfico de Internet nos salga por la conexión a Internet que tiene la sede donde establecimos, donde sí configuramos o montamos el dispositivo, sino que lo forzamos a que todo el tráfico hacia Internet salga por la sede principal. Entonces, eso podemos hacerlo y aquí, digamos, nos muestra los dispositivos que tenemos, el estado de cada uno de ellos. Y bueno, lo último que mencionábamos, la parte de alertas, donde bueno, ya aquí vamos a poder de pronto ver un poco más al detalle o podemos incluso nos brinda link de acceso rápido dependiendo de lo que tengamos que configurar para remediar la alerta que se nos está generando. Entonces, eso o todo eso es lo que nosotros podemos establecer, es lo que podemos ver en el Centro de Control de Seguridad de Redes. Siguiendo con la otra opción que tenemos, ya si el administrador, queremos ver información más al detalle de todo lo que está pasando en la red, tenemos entonces la parte de los informes. Esta parte de los informes se dan cuenta de que es muy completa, donde tenemos diferentes paneles para el control de tráfico, también el control de seguridad, podemos ver informes a nivel de aplicaciones, las redes, amenazas, VPNs, correos electrónicos, cumplimiento de normativas, que para muchas empresas es muy importante, lo tienen que cumplir con ciertas normativas, entonces aquí ya pueden tener informes rápidos y personalizados en cuanto al cumplimiento de la red, la normativa que tienen que aplicar. Incluso son informes que facilitan mucho la gestión cuando están en proceso de auditorías. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de aplicaciones, vamos a ver un informe de riesgo y el uso de aplicaciones por parte de los usuarios. Entonces, aquí nos va a mostrar información rápida. Voy aquí a ampliar un poco el rango de fecha para que nos muestre información. Dale aquí generar. Va a dar información rápida en cuanto al uso de las aplicaciones. Entonces nos dice el nivel de riesgo según las aplicaciones que los usuarios han utilizado, las zonas donde se está originando el uso de las aplicaciones, ya sea qué zona, y bueno, información al detalle en cuanto a las categorías de aplicaciones más utilizadas, el tráfico que se genera y también el detalle de cada una de esas aplicaciones. El nivel de riesgo de cada una de ellas, por ejemplo, aquí hay aplicaciones por HTTP
en este caso navegadores, que nos da un riesgo de nivel 4 y bueno, otro tipo de riesgo que se establece según la aplicación que se esté utilizando. Este es el tipo de informe que podemos tener con Sophos XG Fiber. Incluso podemos exportarlo ya sea como HTML, PDF, a un Excel, según la necesidad que tengamos. Otro tipo de informe que podemos ver aquí en la parte de web, por ejemplo, es el riesgo y uso de web o el intento de acceso a web bloqueadas. Vamos a ver uno de estos para que ustedes vean también cómo nos muestra estos informes en cuanto a la web. Aquí tenemos los dominios visitados o los más visitados por los usuarios. Acá nos los clasifica por categorías, el tipo de categorías, los usuarios que han generado navegación. Entonces podemos ver aquí información gráfica muy intuitiva y de forma rápida. Y así como nos muestra estos informes, también podemos tener información gráfica en cuanto a la parte de redes, de amenazas, la parte de conectividad de VPNs, también las opciones de correo electrónico. Todos los informes los vamos a tener ahí disponibles y casi la gran mayoría son así gráficos e intuitivos. Incluso podemos clasificarlo, de pronto podemos crear filtros donde de pronto no vamos a ver todo, sino podemos seleccionar algún usuario específico. En el caso aquí, si nos salieran más usuarios, yo podría seleccionar uno de esos usuarios y nos va a mostrar toda la actividad contra la navegación o el uso de aplicaciones de ese usuario específico. Dentro de las opciones de informes, otras cosas que podemos hacer es la parte de personalización. Entonces aquí, si nos vamos a la opción de personalizada y especial, entonces podemos crear informes ejecutivos, informes web personalizados, informes de correo personalizados. Entonces, ¿en qué se basan? Por ejemplo, en la información en que nosotros queramos ver. Este que es ejecutivo ya viene prediseñado, donde nos va a mostrar información ya a nivel ejecutivo, no tanto el detalle, sino más ejecutivo. Pronto si tenemos que presentar un informe a la gerencia, entonces él va ahí a ver la información que le interesa. O si queremos crear ya un informe web personalizado, entonces aquí podemos decirle qué quiero ver, si la parte de amenazas o la parte de navegación, si lo quiero ver por dominios, por URL, por categoría. Entonces todo eso lo puedo personalizar, lo puedo establecer y generar ese tipo de informes. Ok. Siguiendo con otra opción, tenemos ahora la parte de políticas, que ya entramos a ver un poco más solo la parte de administración, sino la parte de seguridad que podemos establecer en Sophos XG Firewall. Al irnos aquí a la parte de política, podemos tener, por ejemplo, el listado de las diferentes reglas que nosotros hemos configurado o hemos establecido. Estas reglas son las que normalmente uno conoce como reglas de Fiverr, donde podemos especificar para cierto tráfico, el origen, el destino, los servicios que vamos a establecer y qué tipo de política es, si vamos a bloquear o vamos a aceptar el tráfico que se genera. Entonces, aquí podemos tener información de forma rápida, podemos editar las políticas, podemos agregar una nueva y esto es una parte que nos da facilidad. Voy a abrirlo acá, donde yo puedo decirle que voy a agregar una nueva y quiero crearla ya sea por encima o por debajo de esta política. Ya le di. Y si es una regla de tipo usuario o regla de red o una regla de aplicaciones de empresa. O fácilmente puedo irme aquí a este botón azul grande que vemos acá, donde le damos a añadir nueva regla y puedo decirle qué tipo de regla voy a establecer. Si le digo que es de usuario o regla de red, esto hace referencia a reglas que puedo establecer para controlar el tráfico que se genera por los usuarios y por la red. O puedo decirle que es una regla basada en las aplicaciones de empresa, donde voy de pronto a eh, publicar una aplicación, un servicio web para que sea accesible o asequible desde Internet. Entonces, aquí puedo crear la regla de forma rápida. Vamos a ver un ejemplo. Voy a darle aquí a regla de usuario, regla de red. Entonces, lo primero que me va a preguntar aquí, el nombre de la regla. Entonces, establecer la identidad, si esta va a ser basada en usuario o va a ser más que todo basada en red. Aquí lo puedo establecer. Luego, los orígenes, es decir, de la zona donde se va a generar el tráfico, las redes, es decir, si esta regla va a aplicar a unas IPs específicas, a una lista de IP o a unas MAC específicas. Ahí puedo establecerlo. Los servicios que voy a permitir a través de esta regla, si van a ser todos o algunos servicios específicos, entonces aquí puedo
buscar de forma rápida esos servicios a los que voy a aplicar las reglas. Por ejemplo, si es un servicio HTTP o HTTPS, aquí puedo seleccionarlos sin ningún problema y aplicarlos. Si esta regla va a aplicar en un horario específico, también puedo establecerlo. Aquí ya vienen unos predefinidos. Si necesito crear uno personalizado, simplemente le doy crear y de forma rápida puedo crearlo, sin necesidad de salirme de la regla que estoy creando. Luego viene la parte de destino, donde decimos ese tráfico que se está generando, hacia qué zona va, si va hacia la UAM o hacia una DMZ, entonces aquí puedo establecerlo. Y lo mismo, si a ese destino que voy a acceder es alguna IP específica, un listado de IP, un listado de MAC, entonces aquí puedo establecerlo. Luego la parte de acción, donde si esta regla voy a permitir, voy a eliminar o voy a rechazar el tráfico que se genere. En la parte de enrutamiento, bueno, lo que vamos a establecer es lo que normalmente conocemos como NAC para la parte de traducción de las direcciones. Entonces aquí simplemente si es hacia la WAN, lo habilito, si lo necesito, lo habilito. Si no requiere traducción o la aplicación de NAC, simplemente lo dejamos apagado. Acá podemos establecer también la parte de escaneo, todo lo relacionado con malware, donde establezco si de pronto es una regla para un FTP, entonces puedo habilitar el escaneo FTP, o si es navegación a través de HTTP o HTTPS, entonces habilito el análisis anti-malware sobre estos protocolos. La otra parte es la política para las aplicaciones de los usuarios, donde, bueno, ya aquí puedo establecer qué regla de filtrado de aplicaciones voy a establecer, qué regla de filtrado web voy a establecer, también la parte de IPS o prevención de intrusión. Vamos, si es una regla que va de la LAN a la WAN, ya viene aquí predefinida algunas políticas sugeridas que podemos establecer. Y bueno, lo último que podemos establecer aquí en la parte de políticas para aplicaciones de usuarios es la conformación del tráfico, o lo que conocemos normalmente como calidad de servicio. En este caso no está habilitada porque no tengo ninguna creada, pero aquí podríamos establecerla si vamos a restringir el ancho de banda de todo el tráfico que se genere a través de esta política. Y algo importante, si queremos tener registro de la actividad del tráfico que se genera a través de esta regla, debemos habilitarlo para que esa información quede registrada en Sophos XG Fireware, podamos verla a través de los informes. Esto aquí es la parte de integración de Heartbeat que veíamos ahorita al principio. Y aquí podemos decir si basado en esta regla vamos a tener en cuenta lo que Heartbeat nos menciona. Entonces podemos decir a qué tipo de equipos o la salud de los equipos al cual va a aplicar. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de aplicar una política de seguridad aquí en Sophos XG Firewall. Como les decía, hay otro tipo de política que podemos establecer que es para regla de aplicaciones de empresa. ¿Cuál es la facilidad? Bueno, de que ya aquí vienen plantillas de aplicaciones predefinidas, donde yo simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar el tipo de aplicación para el cual voy a crear la política. Por ejemplo, no sé si lo que vamos a hacer es aplicar una política para un servidor email para el envío de correo electrónico a través de SMTP o la recesión a través de POD3. Yo simplemente lo que hago es seleccionarlo y acá establecer la zona de origen, las redes a las que va a aplicar esta política, el destino y la facilidad que da es esto, o sea que ya nos establece, digamos en este caso del escaneo, los protocolos que nos recomienda escanear. Igual se pueden modificar, pero ya aquí vienen predefinidos y nos los permite utilizar. Una de las cosas que normalmente hacemos o que normalmente requieren las compañías es acceder desde Internet a ciertos servicios internos de la red. Por ejemplo, si tenemos pronto en la parte de cámaras, queremos entrar a monitorear desde Internet todo lo que está pasando, ver estas cámaras para ver la actividad que se está generando dentro de las instalaciones. Entonces, ¿cómo podemos establecerlo, este tipo de servicio? O si es algún sitio web interno que queremos acceder, entonces podemos decirle aquí este tipo de política que no sea basado en HTTP. Establecemos el origen, en este caso el host, que hace precisamente referencia a la zona donde se está generando el tráfico.
En este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar la interfaz correspondiente al proveedor de Internet por donde vamos a permitir el ingreso eh, a ese servicio. También podemos establecer el servidor alojado, es decir, cuál es el servidor. Bueno, en este caso la zona donde está ese servidor y acá la dirección IP del el servidor donde está el servicio al que queremos acceder. No la tenemos aquí creada, podemos crearla, ya sea por una dirección o un rango de IP. Entonces ahí podemos establecerlo. Y luego acá, en la parte de reenvío de puertos, establecer cuáles son los puertos externos y los puertos internos a los cuales se va a redirigir para el acceso al servicio que estamos publicando. Así nos queda el servicio publicado, lo que normalmente conocemos como NAT o publicación de servicios internos hacia Internet. Entonces, nos da muchas facilidades, como se dan cuenta. Entonces, eso es lo que podemos aplicar aquí en la parte de políticas. La otra opción que tenemos a través de esta barra de herramientas es la de protección. En la parte de protección podemos establecer todo lo relacionado con la protección inalámbrica, la protección web, protección de aplicaciones, de servidores web y la de correo electrónico. Entonces, aquí hay una parte novedosa que podemos utilizar en Sophos XG Fiber, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las redes inalámbricas. Ya no vamos a necesitar una controladora o un dispositivo adicional para el establecimiento de esas redes inalámbricas o la administración de los puntos de acceso o los APs, ¿no? Desde el mismo Sophos XG Fiber podemos realizar toda la configuración de las redes inalámbricas, las redes mallas, controlar y administrar los puntos de acceso o esos APs que tenemos distribuidos a lo largo de las instalaciones. Entonces, eso es lo que nos permite esta parte de protección inalámbrica. También si nos vamos a la parte de protección web, entonces podemos establecer todo lo que son los proxies web, hacer filtrado de contenido mediante web, establecer las políticas de filtrado web. Aquí podemos establecerlo. Por ejemplo, si nos vamos a políticas de filtrado web, ya vienen unas predefinidas, pero podemos crear una de forma personalizada, donde, bueno, lo normal, damos un nombre, decimos si de pronto nos vamos a basar en alguna otra que ya esté creada, aquí la seleccionamos. Si no, simplemente le damos permitir todo. Voy a crearlo aquí como prueba. Y acá es donde nosotros añadimos esas categorías a las que vamos a tener en cuenta esta política que vamos a crear, ya sea para permitirlas o para bloquearla. Entonces, por ejemplo, eh, podemos bloquear toda la parte de lo que son las redes sociales o de pronto contenido asociado con eh, alcoholismo, tabaco o relacionado, por ejemplo, a la parte de pornografía o contenido sexual explícito. Entonces, aquí podemos seleccionarlos, ¿verdad? Le damos a aplicar y decimos la opción que queremos establecer, ya sea por HTTP o por HTTPS. En este caso, vamos a decirle denegar. Aquí sí vamos a aplicarla en un horario específico. De pronto no va a estar permitido en el horario hábil de trabajo, pero en horario de descanso podemos permitírselo a los usuarios. Entonces ahí podríamos establecer algún tipo de horario. Y aquí queda, digamos, la política establecida. Ya podemos utilizarlas. Bueno, otras opciones que podemos ver aquí, que podemos hacer lo mismo, es igual para la protección de aplicaciones, donde vamos a encontrar el listado de aplicaciones. Entonces, basado en todas estas aplicaciones, nosotros podemos crear políticas para restringir o controlar el uso de ellas. Porque una de las cosas que nos permite establecer es aplicar calidad de servicio basado en cada una de estas categorías de aplicaciones o una aplicación específica. Por ejemplo, si tenemos o usamos aplicaciones del tipo de transferencia de archivos, vamos a escoger una específica de esto, toda la categoría y establecer aquí una política de control de ancho de banda. Entonces yo puedo restringir el ancho de banda que voy a asignar para el uso de esa aplicación. Si no nos sale ninguno, lo que podemos hacer aquí de forma fácil es darle crear nuevo. Entonces él nos va a crear una política basada en aplicaciones, donde yo puedo establecer si simplemente voy a establecer un límite o voy a decirle que garantice un ancho de banda específico
y que de pronto sea rompible, es decir, de que si hay disponibilidad pueda llevarlo hasta un máximo. Entonces todo eso puedo establecerlo y aplicarlo basado en las aplicaciones. Bien, entonces eso es lo que podemos encontrar aquí en la opción de protección. Ahora, siguiendo con la parte de sistema, aquí tenemos muchas otras más opciones donde podemos establecer configuraciones para la parte de red, enrutamiento, la parte de conectividad VPN con todos los protocolos de VPN soportados, la parte de administración, autenticación, servicios de sistema, la actividad actual, podemos verla, podemos hacer también la parte de diagnóstico. Entonces, si nos vamos aquí a la parte de red, podemos configurar las interfaces que necesitamos, ya sea para las ISP o para las zonas DMZ, para las zonas LAN. Podemos incluso crear zonas personalizadas, ya viene con algunas predefinidas, como son LAN, WAN, DMZ, pero nosotros si necesitamos alguna específica, de pronto queremos llamar zona de servidores, zona de Wi-Fi, podemos crearlas de forma personalizada. También, por ejemplo, si nos vamos a la parte de administración, entonces aquí podemos configurar, por ejemplo, los puertos que vienen por defecto para el acceso de administración al dispositivo. También podemos configurar esos accesos dependiendo de la zona que vayamos a acceder para administrar Sophos XG Firewall, cómo nos lo va a permitir, si solo por HTTPS, si también está habilitado el SSH. Todo eso podemos configurarlo aquí en la pestaña de sistema, acceso de administración, acceso de dispositivo. La parte de firmware, si necesitamos hacer alguna actualización, verificar la parte de licenciamiento, la parte de copia de seguridad, que es muy importante, recomendarle siempre a los clientes tener copias actualizadas de la configuración que tienen en su solución de software XG Firewall, porque bueno, se puede presentar cualquier incidente y ahí tendríamos toda la configuración para hacer como un despliegue o hacer una vuelta atrás en la parte de configuración de forma rápida. Entonces podemos establecer que se guarde de forma local, que se envíe un FTP, a un correo electrónico, la frecuencia con que queremos que se genere. Entonces aquí podemos aplicarlo y él va a actuar de forma automática en caso tal que le indiquemos acá. ¿Qué más podemos encontrar aquí en la parte de sistema? Bueno, podemos ver también, por último aquí, así como por demostración, la parte de autenticación, donde podemos hacer la configuración del servidor de autenticación, podemos crear usuarios. Por ejemplo, en esta parte de usuarios podemos editarla, irme aquí a un usuario específico y establecer ciertos parámetros como el correo electrónico, si pertenece a algún tipo de grupo, si voy a establecer cuota de navegación, tiempo de acceso, si le voy a permitir conexión a través de algún tipo de VPNs. Entonces aquí puedo establecer a qué VPNs puedo asociarlo. Y algo muy importante para que bueno, tengan en cuenta y puedan recomendárselos a sus usuarios es de que yo puedo hacer una gestión de la seguridad basada en los usuarios y en los equipos que estos utilizan para el acceso a la red. Yo puedo decirle de que, bueno, requiero que el usuario se autentique, pero solamente le voy a permitir acceso si lo hace, no sé, de los equipos que tiene aquí registrado por Mac. Entonces, ahí podemos ser mucho más restrictivos en caso tal de que el cliente lo requiera. Entonces, para que sepan de que con Sophos XG Fiber podemos realizarlo. Solo es conocer bien el requerimiento que tiene el cliente en toda esta parte de seguridad. Bien, y por último, la última opción que nos ofrece aquí Sophos XG Fiber en su barra de herramientas es la parte de objetos. Y en esta parte de objetos podemos encontrar todo lo relacionado con recursos, contenido, identidad, políticas, host y servicios. Entonces, en la parte de recursos, por ejemplo, podemos bueno, establecer la parte de los servidores de autenticación que vamos a establecer. De pronto ustedes ven de que hay algunas opciones o servicios que están en varias de las opciones de estas categorías y es precisamente eso, para facilitar su acceso. Entonces, podemos recordar ya sea entrando por la parte de sistema o por la parte de objetos y vamos a encontrar y llegar y poder establecer la misma configuración. En la parte de contenido, por ejemplo, podemos establecer las reglas personalizadas en cuanto a prevención de intrusión, que como veíamos ahorita, la regla de tráfico que estábamos creando
ya vienen algunas predefinidas que son son las recomendadas, pero si necesitamos alguna específica, podemos crearla. También podemos ver o crear diferentes categorías web, grupos de URL, hacer listados de aplicaciones. Entonces, todo eso podemos mirarlo en la parte de contenido. La identidad, aquí podemos crear o cargar todo lo que es la parte de certificados para la parte de autenticación basada en certificados. Ver también el listado de revocación de certificados, las zonas, creación de grupos, usuarios. Entonces nos muestra todo lo que tiene que ver con la parte de identidad y podemos aquí establecerlo de forma fácil. En la parte de políticas, bueno, entonces todas las políticas que nosotros podemos establecer, o sea, todo lo que necesitamos para controlar la navegación en las redes o de los diferentes usuarios, como son los horarios, si voy a establecer tiempo de acceso, cuota de navegación, cuota de tráfico de red, eh, por ejemplo, las políticas que puedo establecer a nivel de conexiones IPsec, prevención de intrusión, hacer filtrado web, entonces, aquí vamos a encontrar todo lo relacionado con las diferentes políticas que necesitemos implementar para mejorar la seguridad o el rendimiento de nuestra red. Y bueno, por último, la parte de host y servicios. Esta parte de host y servicios, entonces podemos crear los diferentes equipos basados en su IP, podemos agruparlos, podemos crearlos basados en MAC, también podemos hacer agrupación por países. Si la compañía o el cliente tiene sedes en varios países, entonces podemos registrar todos los equipos de cada una de esas sedes en los diferentes países y luego agruparlo a nivel de país. También podemos aquí personalizar la parte de los servicios. Aquí vienen unos predefinidos, pero normalmente a veces uno quiere agruparlos o crearlos, alguno que no venga incluido, entonces aquí podemos establecerlos. Bien, entonces, como se dan cuenta, estas son todas las opciones que nos ofrece esta barra de herramientas, todo lo que nosotros podemos hacer en Sophos XG Fiber. Entonces, como para tener un resumen de todo lo que hemos visto, seguramente se han dado cuenta toda la parte de facilidad de la administración que tiene, todos los servicios que permite el usuario hacer una gestión eficiente y establecer seguridad a su red de forma óptima. La sincronización de la seguridad también que nos brinda, donde vamos a poder tener información de todo lo que está pasando en la red, no solamente a nivel del perímetro, sino lo que está pasando en cada uno de los equipos, porque recuerden que muchas veces hay amenazas que o incidencias que pasan dentro de la red que al no pasar el tráfico por la solución de seguridad perimetral, o en este caso por Sophos XG Firewall, él no tiene, no se va a enterar de lo que está sucediendo. En cambio, ahora va a tener la forma de que los dispositivos, llámese dispositivos móviles, equipos o servidores le notifiquen, le avisen, estén en completa conversación para poder establecer una seguridad completa, una seguridad sincronizada. Es como si le estuviéramos dando un radio de comunicación a cada uno de estos dispositivos para que esté informándole a todos los demás puntos de seguridad lo que está sucediendo en el dispositivo o en el área que le está protegiendo y así tomar los controles o las medidas que se requieran, desde ser muy restrictivos en bloquear el tráfico que ese equipo pueda generar hacia diferentes zonas y también, bueno, otro tipo de políticas de seguridad de pronto un poco más permisivas. Bueno, entonces, terminando con esta presentación de Sophos XG Fiber, queremos darle las gracias por su asistencia, por estar ahí pendiente y siempre atentos a las invitaciones que nosotros hacemos a este tipo de capacitaciones, a este tipo de conferencias que estamos generando. La idea es, en lo que resta de este mes de enero, que ustedes puedan asistir a dos capacitaciones, a dos conferencias web más que tenemos, una enfocada a la parte de Sophos Cloud, que hace referencia a la protección antivirus que puede brindar Sophos para dispositivos móviles, para estaciones de trabajo, para servidores. Y otra que va a ser, digamos, enfocada a la parte comercial. Eh, Tips en cuanto a cómo podemos nosotros ofrecer estas soluciones que debemos tener en cuenta para hacer cierres efectivos en los negocios, en las oportunidades de negocios que generamos. Entonces, esa información que vamos a estarle ahí brindando. Sabemos de que
muy útil van a ser para todos ustedes en el trabajo que vienen realizando. Y bueno, recordarles de que estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Sabemos de que el material que hemos abarcado es bastante amplio y pueden tener ciertas dudas, entonces no duden en contactarnos para realizarnos las preguntas que ustedes requieran. Igual, les recomendamos que si tienen alguna pregunta, la puedan escribir como comentario en el link que le hemos enviado para que queden ahí registradas y bueno, todos puedan consultarlas, las diferentes preguntas que cada uno de ustedes hacen, o pueden enviárnoslas a nuestro correo electrónico, ya sea el de Luis Burgos o al mío, Iván Castillo, o incluso llamarnos a los teléfonos que están ahí disponibles. Entonces, muchas gracias por su asistencia y quedamos en contacto para una próxima conferencia web. Hasta luego. Buen día.